Mensajes positivos. Continúo viendo la primera lectura de la misa, la primera carta a los tesalonicenses. Hoy capítulo 4, del 13 al 18. Vamos a reflexionar sobre la vida eterna. Dice San Pablo: hermanos, no queremos que ignoren lo que pasa con los difuntos, para que no vivan tristes como los que no tienen esperanza. Pues si creemos que Jesús murió y resucitó, de igual manera debemos creer que a los que murieron en Jesús, Dios los llevará con él. Lo que les decimos como palabra del Señor es esto: que nosotros, los que quedemos vivos para cuando venga el Señor, no tendremos ninguna ventaja sobre los que ya murieron. Cuando Dios mande que suenen las trompetas y oirá la voz de un arcángel, y el Señor mismo bajará del cielo. Entonces los que murieron en Cristo resucitarán primero, después nosotros, los que quedemos vivos, seremos arrebatados juntamente con ellos entre las nubes por el aire para ir al encuentro del Señor. Y así estaremos siempre con Él. Consuélense pues los unos a los otros con estas palabras. Esta carta es el primer escrito del Nuevo Testamento hacia el año 55 más o menos. Y refleja las primeras inquietudes escatológicas que tenía la comunidad. Ellos pensaban que la cosa iba a ser rápida. Jesús fue a prepararles un lugar. ¿Qué tanto se iba a tardar? No tardaba en regresar. Por eso la primera comunidad vendió sus bienes. ¿Por qué no les iban a ocupar? Después San Pablo andaba pidiendo colecta para los pobres de Jerusalén porque se quedaron pobres por no saber administrar, ¿verdad? Pues sí, es que ya se va a acabar todo. No. Incluso vemos en esa misma carta a los tesalonicenses cuando San Pablo dice que hay unos que andan sin hacer nada y metiéndose en todo, ¿verdad? Les exhorto que se pongan a trabajar, porque gente después de trabajar diciendo, no, pues ya se va a acabar el mundo. No, espérate, falta. Y la comunidad fue entendiendo poco a poco este lapso de la historia de la iglesia, que todavía se iba a alargar y no sabemos todo cuánto se va a alargar. Dios sabrá cuánto se va a alargar. Es interesante reflexionar sobre la vida eterna. Algunos piensan que al morir el cuerpo, casi como que nos dormimos, como que estamos en la tumba y dormidos y hasta la resurrección vamos a despertar. Algunos piensan que la muerte es como un sueño. Nosotros creemos que la muerte es la separación del alma y del cuerpo y que el cuerpo hecho de tierra a la tierra vuelve. Somos de polvo, al polvo volveremos. Pero el alma, que es un soplo dado por Dios, a Dios regresa para ante Dios ser juzgada. Creemos que existe un juicio particular inmediatamente después de nuestra muerte y un juicio eterno, un juicio universal donde todos vamos a reunirnos para ver la justicia de Dios. Interesante. A mí me gustaría que veamos una reflexionadita a lo que creemos en la vida eterna en el catecismo de la iglesia, pero vamos a utilizar el compendio. El compendio es una síntesis. El catecismo de la iglesia es un ladrillote de este pelo, ¿verdad? Es muy interesante, pero siempre es muy vasto, muy amplio. El compendio es una síntesis apretadita a base de preguntas y respuestas que a veces es interesante. Vamos a ver lo que nos dice el compendio de la iglesia sobre la vida eterna. El compendio del catecismo de la iglesia católica habla de la vida eterna en la primera parte, que es la profesión de la fe. En la segunda sección, que es la profesión de la fe cristiana, el credo. En el capítulo 3, que es creo en el Espíritu Santo. Y en el punto llamado creo en la vida eterna. De los números marginales 207 al 216. Veamos qué dice. Creo en la vida eterna. 207. ¿Qué es la vida eterna? La vida eterna es la que comienza inmediatamente después de la muerte. Esta vida no tendrá fin, será precedida para cada uno por un juicio particular por parte de Cristo, juez de vivos y de muertos, y será ratificada en el juicio final. La vida eterna comienza inmediatamente después de la muerte, aunque, como dice de San Juan, la vida eterna es que te conozcan a ti, único Dios verdadero. De algún modo la vida eterna ya empezó. Los que tratamos de vivir bien y conocemos a Jesús y conocemos al Padre, ya empezamos el cielo. Simplemente es cuestión de morirnos para llegar a Él. Y la gente que cree en el egoísmo, en la maldad, los vicios, pues ya empezó el infierno. Más cuestión que se mueran para llegar a Él. El cielo y el infierno de algún modo ya están presentes en esta vida, en las decisiones que nosotros tomamos. 208, ¿qué es el juicio particular? Es el juicio de retribución inmediata que en el momento de la muerte cada uno recibe de Dios en su alma inmortal, en relación con su fe y con sus obras. Depende cómo viviste y en qué creíste.
Esta retribución consiste en el acceso a la felicidad del cielo, inmediatamente o después de una adecuada purificación, o bien en la condenación eterna del infierno. 209. ¿Qué se entiende por cielo? Por cielo se entiende el estado de felicidad suprema y definitiva. Todos aquellos que mueren en gracia de Dios y no tienen necesidad de posterior purificación son reunidos en torno a Jesús, a María, a los ángeles y a los santos, formando así la iglesia del cielo, donde ven a Dios cara a cara, como dice 1 Corintios 13:12. Viven en comunión de amor con la Santísima Trinidad e interceden por nosotros. 210. ¿Qué es el purgatorio? El purgatorio es el estado de los que mueren en amistad con Dios, pero aunque están seguros de su salvación eterna, necesitan aún una purificación para poder entrar en la bienaventuranza. Y pues están ahí en el purgatorio, que es un estado de purificación. 211. ¿Cómo podemos ayudar en la purificación de las almas del purgatorio? En virtud de la comunión de los santos, los fieles que peregrinan aún en la tierra pueden ayudar a las almas del purgatorio, ofreciendo por ellas oraciones de sufragio, en particular el sacrificio de la Eucaristía, pero también limosnas, indulgencias y obras de penitencia. 212. ¿En qué consiste el infierno? Consiste en la condenación eterna de todos aquellos que mueren por libre elección en pecado mortal. La pena principal del infierno consiste en la separación eterna de Dios, en quien únicamente encuentra el hombre la vida y la felicidad para las que ha sido creado y a las que aspira. Cristo mismo expresa esta realidad con las palabras: aléjense de mí, malditos, vayan al fuego eterno, preparado para el demonio, para sus ángeles. Mateo 25:41. El infierno no lo hizo Dios para castigar a los malos, no, para respetar la libertad de los que no quieren estar con Él. Los que se afirman en el pecado y no se arrepienten por nada son los que se van al infierno. Es una decisión que cada quien toma. Los que no quieren estar con Dios, Dios no los va a obligar a estar con Él. El infierno, más que un castigo para los malos, es un lugar donde se respeta la voluntad de no querer estar cerca de Dios. Dios quiere que todos se salven, lleguen al conocimiento de la verdad, pero respeta la libertad de quienes no quieren hacerlo. Ni modo. 213. ¿Cómo se concilia la existencia del infierno con la infinita bondad de Dios? Dios quiere que todos lleguen a la conversión, 2 Pedro 3:9. Pero habiendo creado al hombre libre y responsable, respeta sus decisiones. Por tanto, es el hombre mismo quien, con plena autonomía, se excluye voluntariamente de la comunión con Dios, si en el momento de la propia muerte persiste en el pecado mortal, rechazando el amor misericordioso de Dios. Dios está abierto en el último instante, el buen ladrón, el mejor ladrón de la historia, porque en el último instante de su mala vida se robó el cielo, casi nada. Es el primer santo canonizado, a Dimas, al que dijo el Señor: hoy estarás conmigo en el paraíso. Entró Jesús y atrásito venía el ladroncito robándose el cielo. 214. ¿En qué consiste el juicio final? El juicio final o universal consistirá en la sentencia de vida bienaventurada o de condena eterna que el Señor Jesús, retornando como juez de vivos y muertos, emitirá respecto de los justos y de los pecadores. Dice Hechos 24:15. Reunidos todos juntos delante de sí. Tras el juicio final, el cuerpo resucitado participará de la retribución que el alma ha recibido en el juicio particular. Aquí o acá. 215. ¿Cuándo tendrá lugar ese juicio? Al fin del mundo, que solo Dios conoce el día y la hora. Solo el Padre Celestial. Así que si Juan de los Perros dice: es que ya se va a acabar el mundo, ¿cómo sabes? Eso solo el Padre lo sabe. Cuando le preguntaba a Jesús, ni Jesús sabía, ¿no? Eso es cosa del Padre, y que Él sabrá cuándo. 216. ¿Qué es la esperanza en los cielos nuevos y en la tierra nueva? Después del juicio final, el universo entero, liberado de la esclavitud, de la corrupción, participará de la gloria de Cristo, inaugurando los cielos nuevos y la tierra nueva. 2 Pedro 13. Así se alcanzará la plenitud del reino de Dios, es decir, la realización definitiva del designio salvífico de Dios de hacer que todo tenga a Cristo por cabeza, lo que está en los cielos y lo que está en la tierra. Dice Efesios 1:10. Dios será entonces todo en todos. Dice 1 Corintios 15:28. Todo esto en la vida eterna. Muy bonito eso que nos dice, y es cuestión que nos pongamos a reflexionar.
Yo los invito a que vean en el catecismo de la iglesia, Maduro Necesito, ese mismo punto, el creo en la vida eterna, para que reflexionemos más a este punto. Es más, eso les digo de tarea. Sí. No es cuestión de que tengamos miedo. San Pablo quiere quitarnos el miedo. No tengamos miedo a la vida eterna, no tengamos miedo a la muerte. La muerte es llegar al culmen del amor de Dios. La muerte es alcanzar la meta para la cual nacimos. La muerte es enfrentarnos a un juicio. Vive bien. Yo digo que la vida eterna se gana cada 24 horas. Si estas 24 horas hago por vivir bien, y las de mañana también, las de mañana también, cuando muera, ¿cuál es el problema? Ay, que no me confesé, que no. Pues si estás viviendo en gracia de Dios, muérete cuando quieras. El chiste es que diario vivas en gracia de Dios y muérete cuando quieras, no te preocupes. Que Dios nos conceda cada día, cada 24 horas, llenar nuestro corazón de luz. Yo creo que si cada día hago un esfuerzo por llenar mi corazón de luz, en el momento de mi muerte, esa luz emitirá, me llevará a la vida eterna. Si cada día yo lleno mi corazón de oscuridad, de mentiras, egoísmos y todo eso, pues al momento de mi muerte esa oscuridad me devorará y me arrojará hasta el fondo. Cada día yo decido. La vida eterna ya empezó en la medida que creas en Jesús. Y el infierno ya empezó en la medida que seas agarrado al egoísmo, al rencor, a los vicios, a la muerte, de las muchas maneras que se presenta la muerte en esta sociedad. Ya empezó el infierno. Eso lo decides tú. San Pablo nos invita pues a estar contentos. Anímense con esas palabras. Todos estaremos en la presencia de un Dios que nos ama. Él es el Señor de la vida y para la vida nos ha creado. Pero tú decides. Vino la luz eterna en la vida y la condenación en los que, habiendo venido la luz, prefieren la oscuridad. Es su decisión. El infierno es una decisión. El infierno es una cárcel muy curiosa porque el prisionero tiene la llave. Y está ahí porque quiere. Los prisioneros del infierno tienen en su mano la llave y nunca la quisieron usar. Porque el infierno empezó ahorita. Yo puedo estar en el infierno en la medida que uso esa llave para salir a través del arrepentimiento, de la penitencia, de la mortificación. Yo solo salgo del infierno hacia el cielo. Pero si me aferro, digo, no, que yo tengo la razón, es que yo así soy, es que yo no voy a cambiar, es que así era mi papá y así voy a ser yo. Yo creo que la frase que más manda gente al infierno es, yo así soy y no voy a cambiar. Esa frase te manda al infierno. Porque estás diciendo que no vas a cambiar, o sea, te estás aferrando a tu mugre. Pues es tu decisión. Pueden buscar en el Catecismo de la Iglesia Católica el número 1020 al 1063 esos temas sobre la vida eterna. Entonces, eso puede ser la tarea del día de hoy, ¿de acuerdo? Andrés, pues, tengan una tarde muy bonita, mensajes positivos.